Reflexiones matinales Llave de David les da la bienvenida. El tema de hoy se titula El publicano justificado. El texto a meditar lo encontramos en Lucas 18, versos 13 y 14 que dice: Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Yahshua el Mesías solo menciona a los dos a quienes se refiere la parábola. Uno de ellos se consideraba santo, y fue al templo para alabarse delante de Dios y de los hombres. El otro se consideraba pecador, y fue al templo para confesar su pecado delante de Dios, para suplicar su misericordia y obtener el perdón. Los fariseos creían que asistir a la hora de la oración era un acto de mérito que tenía el propósito de ganar el favor del Padre y la aprobación de los hombres. El fariseo en ese tiempo representaba el más alto nivel de religiosidad judía. Con esa actitud demostró tener suficiencia propia y soberbia injustificada. No necesitaba arrepentirse de nada. Confiaba en sus propias buenas obras, pero no le eran de beneficio. Mientras más pecados para el prójimo, él se sentía más justo. Él debía tener en mente las palabras del profeta en Isaías 64:6 que dice: Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Asimismo, el fariseo demuestra una arrogancia tal que despreciaba a los demás, incluyendo al publicano. Él debía tener en mente que la soberbia y la arrogancia es un mal que el Mesías aborrece. El fariseo tenía su juicio propio. No solo era legalista, sino también era acusador y tenía alto concepto de sí mismo. El Mesías en su relato desea que nosotros aprendamos el valor de la humildad en la actitud del publicano. Obviamente, el publicano necesitaba de un Salvador y necesitaba ser perdonado porque reconoció su pecado, reconoció su propio defecto, su debilidad. Es necesario que nosotros reconozcamos nuestros propios pecados, debilidades y egoísmos, porque nos puede pasar y no nos damos cuenta, así como el fariseo que no quería darse cuenta. De esto las Sagradas Escrituras nos aclaran el panorama en 1 Corintios 10:12 cuando dice: Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El publicano estaba consciente que no estaba agradando al Padre y a los hombres, porque todos lo miraban mal. Por eso estaba lejos y no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Se golpeaba el pecho. La actitud del recaudador de impuestos testificaba de la sinceridad de sus palabras y daba una vívida expresión a su sentimiento de pequeñez. Se sentía indigno aún de orar, pero la comprensión de su necesidad lo impulsaba a hacerlo. La primera condición para ser aceptado por el Padre es sentir la necesidad, tener la convicción de que sin la misericordia divina estaríamos completamente perdidos. En contraste con el fariseo, el publicano sin duda pensó en muchos pecados y sabía que los había practicado. Pensó en las virtudes y sabía que no poseía ninguna de ellas. Lo cierto es que el publicano descendió a su casa justificado, un pecador justificado por la misericordia divina, es decir, el publicano fue aceptado por Dios y declarado justo delante de él. El fariseo creía que era justo, pero el Padre no lo consideraba así. El corazón que no ha caído sobre la roca espiritual seguirá orgulloso. El orgulloso siempre va a llorar, no un lloro de arrepentimiento,
sino que va a ser un lloro de rabia, de impotencia, de soledad, de incomprensión. Llora a sí mismo porque le es difícil mostrarse necesitado, no puede arrepentirse. El fariseo pretendía ser espiritualmente sano, no tenía necesidad de médico, estaba lleno de hipocresía, envidia, disensión, orgullo, arrogancia. La verdad de Dios había perdido su significado y hermosura original. Para él, la enseñanza del Mesías era ilegal, divisionista y no divina. En cambio, el publicano creía que al orar humildemente con el corazón contrito, Dios lo iba a escuchar y considerar su necesidad de ser perdonado. No tenía suficiencia propia, susceptible, dispuesto a la influencia de la verdad. Nuestro Padre Celestial necesita publicanos que sean sinceros de la condición en que se encuentren. Recuerda que el Mesías no vino por los justos y santos, vino a rescatar a ti y a mí por nuestros pecados. Que nuestro Padre Celestial nos bendiga y nos llene de su gracia. Hasta mañana.